Vamos a trabajar y vamos a desarrollar lo que es el aprendizaje, pero el aprendizaje desde el punto de vista de este modelo que hemos llamado y hemos nombrado que era el conectivismo, partiendo de lo que es las neurociencias. Entonces vamos a evidenciar los principios del aprendizaje y ver cómo podemos estructurar esa función física del cerebro y su organización funcional. En la primera parte vimos un poco cómo era su estructura y su organización, pero ahora hay que ponerla en tela de juicio y tenemos que gestionar esos espacios de aprendizaje. Vamos a ello. Adelante. Y para ello vamos a ver si comenzamos con preguntas o no. Vamos a ver cómo está. Lo primero que tenemos que trabajar, ¿qué es? Crear en espacios donde desarrollemos, ¿qué? La atención, ¿ya? ¿Se acuerdan que hemos dicho que la estructura que teníamos nosotros, principalmente, ¿cuál era? Que teníamos que ejercer atención, ¿para qué? Para que fueran a la memoria. ¿Se acuerdan de este videíto? ¿Lo vimos o no lo vimos este video? ¿Qué me dicen? ¿Lo vimos o no? ¿Sí o no? Les escucho. ¿Quién es el que se adelanta? No. No. Muy bien. Pues bueno, vamos a dedicar ahora mismo qué se está pasando o qué se está produciendo en el video. ¿Correcto? ¿Vamos a ello? Ya. Atención, pones a este video de una agencia de autos en Inglaterra, donde me robé este video, pero no le demos importancia a eso. Ahora, pon mucha atención en los cambios que hay en mi imagen, mientras yo comienzo a decir muchas incoherencias. Por cierto, ¿y esa chica que va caminando por la calle? ¿A dónde irá? ¿De qué color ves las casas? Yo al principio las vi blanco con dorado y ahora azul con negro. Hablando de colores, ¿qué es blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro? Pues una monja cayéndose por una escalera. Ja, 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 ja. Ok, no fue gracioso. Este era uno de fraudes más a tus padres. Reprobando esta prueba de atención. Ya sé, tal vez no has notado que las cosas han cambiado antes que tus ojos lo hayan notado, lo hayan notado, lo hayan notado, lo hayan notado. Parezco descorrayado. Ahora, por ejemplo, ¿notaste cómo la Muy bien. Había distintos estímulos, ¿no? Uno visual y uno auditivo, que había una señora ahí que casi la lanzamos la computadora, pero porque la necesitamos. ¿Qué cambios han visto? ¿Han visto algún cambio? A ver, les escucho. ¿Han visto algo por ahí o no han visto nada? Varios. Cambiaron los colores de los frentes, la parte del techo, apareció una escalera en la parte derecha y pasó una tipa. ¿Qué más? ¿Qué más? El tipo de ventana igual cambió. Pareció una lumbre, ¿no? En el camino. ¿Una qué? Poste de luz. Poste de luz, entonces. Ya. Está bien. Ya, hay unas plantas en el balcón igual. No, eso se lo está inventando. ¿Qué plantas en el balcón? ¿Quién ha visto eso? ¿Quién ha visto eso? Creo que fui la única. Yo. ¿Qué más? ¿Qué más vieron? Erika, ¿qué vio? Las tonalidades de las pinturas que tenían las paredes de los edificios, también no sé cómo se llama, pero de las tiendas, eso que... los toldos, no sé, se movían como que los recogían y luego lo colocaban, ¿no? La mujer que pasó y una bicicleta, alguien que se estacionó frente a un edificio. Vi que se pasaba el tiempo, ¿no? Como que las casas estaban en diferentes épocas, más o menos así. ¿Alguien vio algo por ahí distinto? ¿Alguna novedad? En el cielo atrás como una torre, algo así de un reloj, como una iglesia, igual aparecía después, atrás. ¿Seguro? Mira, que porque Erika dice que sí, pero si no... Como una catedral, más o menos. Sí, algo así. Sí, así. Pues hubo una serie de cambios, ¿no? ¿Vamos a verlos ahora? Camioneta negra cambió su forma en un taxi. Miren cuántos cambios han producido. Abajo de la farola o a la mujer parada cargando un lindo puerquito, o que tal vez la un calle puerco. sea totalmente diferente. Y tú no notaste todos los cambios, ¿o sí? No lo creo, por eso tu novia te dejó. Pero puede ser.
No sé si alguien les abandonó a ustedes, pero eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Crear la atención dentro de los espacios de aprendizaje. Eso sería nuestro punto de partida, ¿no? Y para eso, ¿qué tenemos? Que después volvemos a esta pregunta, es, ¿cómo nos podrán ayudar las neurociencias y las TIC para resolver problemas educativos? Vamos a ver cómo después podemos responder a estas preguntas, ¿ya? Seguimos avanzando un poquito y ¿qué tenemos? Esto es principal. Así vamos a hacer nuestra intervención. Y nuestra intervención tiene que llamarse a través del aprendizaje integral. Y ahí entro en debate con ustedes. Normalmente nosotros nos paramos aquí, en los campos de conocimiento, ¿no? En el lenguaje, en la matemática, en la física, en todos lo que son los campos profesionales, por decirlo así. Pero si ustedes recuerdan cómo trabajaron con ustedes a nivel de educación superior, el docente trabajaba y creaba espacios donde desarrollaba la conciencia de sí mismo, no de él, sino de los estudiantes. Y en eso que estaba, ahí que aparecía Erika, el sentido de identidad, la autoestima, las habilidades interpersonales. ¿Se acuerda de algún docente que trabajara, además de los campos de conocimiento, de esa parte cognitiva, en la conciencia de uno mismo? Sí, mayormente los de psicología. Bueno, yo estudié en colegio de convenio y sí se trabaja bastante, ¿no? La autoestima, la organización, bueno, hábitos, ¿no? Hábitos de estudio, sí. Muy bien, excelente. Entonces ahí tendríamos el primer, ¿no? De quesito, como esto, lo llamamos del círculo. Si seguimos avanzando, tenemos que la comunicación con los demás. ¿Y cómo trabajaríamos dentro del aula? ¿Ya? Basándonos en qué? En desarrollar en los estudiantes la empatía, la solidaridad, la escucha activa, el respeto y las habilidades interpersonales. ¿Se estará desarrollando en el aula? Sonia, ¿usted se acuerda de una materia la que más le impresionó dentro de su carrera? Todo era conocimiento cognitivo, desarrolló tal vez la conciencia de sí mismo el docente con usted y la comunicación con los demás. ¿Qué me dicen? Sí, el profesor, el docente desarrolló el conocimiento, ¿no? Con nosotros, se puso bastante empeño a que los alumnos aprendan, ¿no? Su materia y entiendan, ¿no? Y si no entendía, entonces nosotros le hacíamos la pregunta, pero él siempre estuvo predispuesto para a que un alumno, ¿no? Estemos satisfechos con la materia y que salgamos, o sea, tenía bastante empatía con los alumnos, ¿no? Sí, pero estamos viendo no de que él tenga empatía, no estamos hablando, sino que desarrolle, que haya conseguido en usted habilidades intrapersonales, la capacidad de que usted se conozca, gracias a la materia que él imparte, usted se pueda conocer, que tenga sentido de identidad, de pertenencia en el grupo. Esto sería la conciencia, sería una parte del quesito. La otra es la comunicación con los demás, que pueda desarrollar en usted la empatía, la solidaridad, la escucha activa, el respeto a los demás, las habilidades. Esto es lo que tiene que desarrollar el docente. No es que lo tenga el docente. Sí. Lógicamente, siempre el ejemplo, ¿no es? Cuando hemos visto el aprendizaje, cuando hablábamos de las mamás que hemos aprendido, claro, tiene que ir con el ejemplo primero él, ¿no? Pero además de ir con el ejemplo, puede ser muy buen profesional en lo cognitivo, en los conocimientos, pero si queremos desarrollar el aprendizaje integral, tenemos que... Y además de eso, ¿qué nos queda? Que también ese docente tiene que desarrollar las habilidades de pensamiento. ¿Que esas habilidades de pensamiento, cuáles serían, Roberto López? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la de... La primera sería, facilito, la de comparar. ¿Qué más tenemos ahí? El audio, por ahí, marchando. Analizar. Uy, ese audio se quedó congelado. Menos mal que la imagen no. Usted si quiere mueva los labios y yo le voy... No le escuchamos por ahí. Comparar, argumentar, analizar, sintetizar, clasificar, reconocer y describir.
No importa, hicimos un playback. Usted movía los labios y yo leía. Está bien. Entonces, esto es lo que tenemos que desarrollar según las neurociencias. Perdón, estaba con el No, micrófono. está muy bien. Entonces, esto sería, Roberto, sería todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar la individualidad de cada uno de nosotros a nivel cerebral, ¿no? Entonces, el profe o el docente tiene que desarrollar muy bien la parte de los campos de conocimiento, desarrollar la conciencia de uno mismo, de los demás y la habilidad de pensamiento. ¿Recuerda alguno por ahí? ¿Algún profe que pudo conseguir eso con usted? ¿Lo hizo las 4 partes? ¿Alguna? ¿Todas? Conciencia de sí mismo. Ahí va pensando un poquito. Mientras va pensando qué tal, si desarrollaron. Y así podríamos decir que efectuamos el aprendizaje integral. Entonces, nuestra propuesta educativa, la que van a realizar ustedes para resolver el problema, o como lo quieran poner, el trabajo final, tiene que ser considerado que aparezca todo lo que ven acá. ¿Correcto? ¿Correcto, grupo 1? Grupo 2 y grupo 3. Bueno. Eso. Muy bien. Entonces, todo eso va a ir con qué? Unido al desarrollo de las habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que vamos a tener que trabajar en la conciencia de uno mismo, en los estudiantes desarrollar la comunicación y en las habilidades de pensamiento, necesitamos un espacio donde haya más personas. Entonces tenemos que desarrollar esas habilidades socioemocionales. ¿Para qué? Si no se lo creen, para mejorar los aprendizajes, aumentar el bienestar de los alumnos y disminuir lo que son las conductas disruptivas, que simplemente es el que se aburre, el que no. Entonces, ese nos crea que disminuya la calidad educativa. Uy, 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 aquí hay una preguntota. A ver, ¿de qué se trata esto? A ver, Nilo, ¿de qué se trata la pregunta? A ver, láncela usted. ¿Qué produce el desarrollo de las habilidades socioemocionales dentro de espacios de enseñanza-aprendizaje basados en TICs a los estudiantes? Vamos a ver, yo les ayudo un poquito. Con Nilo, los dos juntos, es si nosotros producimos el desarrollo de estas habilidades socioemocionales dentro de los espacios de aprendizaje y utilizamos las TIC, esto es una hipótesis. Se puede pensar, ustedes la van a validar, se puede pensar que las estrategias de enseñanza basadas en las TIC son más efectivas para ser conscientes de este desarrollo de las habilidades socioemocionales. No se olviden que las habilidades socioemocionales son la conciencia de sí mismo, la comunicación con los demás y las habilidades de pensamiento. ¿Correcto, Nilo? Conciencia de sí mismo, comunicación y habilidad de pensamiento. Esas son las habilidades socioemocionales que nos sirven para mejorar los aprendizajes, el bienestar y las conductas disruptivas. Pero si además le aplicamos las TICs, puede ser que con la aplicación de las TIC disminuimos esas conductas disruptivas, que simplemente, bueno, una conducta disruptiva es algo que se caracteriza porque una persona presenta mala educación, es insolente, no quiere cooperar, es irrespetuoso en el aula. ¿Qué me dicen? Vamos a ver si validan esta hipótesis, que usando las TICs podían desarrollar las habilidades socioemocionales y eso nos ayudará a disminuir estos comportamientos. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que gracias a las TIC desarrollan estas habilidades socioemocionales? No, no tiene ninguna incidencia. A ver, los resultados. Tenemos muy negativo, si consideramos que las TIC no hacen ninguna influencia para el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Negativo, neutro. Creo que las TIC no ayudan al desarrollo de las habilidades socioemocionales. Y por lo tanto, como no intervienen para nada, tampoco intervienen en disminuir esa conducta disruptiva. Que una persona tenga falta de cooperación, sea irrespetuoso.
También pueden ir contestando aquí si quieren comentarios. Mira, pueden poner positivo, muy positivo. También pueden poner un comentario ustedes si quieren. Tenemos 3 resultados hasta ahora. Y ahí tenemos un neutro. Esto vamos a ver por ahí. ¿Quién respondió neutro? Es interesante esa postura. ¿Alguien respondió neutro? Vamos a ver si podemos escuchar su voz. Yo. A ver, a ver, a ver. Dígame. Yo. Neutro porque la verdad no, a mí no. ¿Cómo le dijera? No me hallo cómoda con las clases virtuales. No me hallo cómoda. Yo preferiría por mucho las presenciales. Ya. Vamos a ver, pero las no TIC... creo que desarrolle las habilidades emocionales, socioemocionales. Pero tenga en cuenta que no hablamos de las clases virtuales. Puedo utilizar la tecnología con una clase presencial. Claro, o sea, estamos hablando de todo tipo de también incluidas esas. Claro, puede ser. Pero igual, para cuestión de tiempo, lejanía, practicidad, sí, ¿no? Pero para habilidades socioemocionales un poco se dificultan. Usted plantéese, deje la virtualidad y váyase al lado presencial. Póngase en una clase presencial, ni virtual ni a distancia. Bueno. Ahí, usted dice que las TIC pueden desarrollar las habilidades socioemocionales y por ende disminuir esa conducta disruptiva. Tal vez ahí hay que implementar lo que dice usted a la pregunta. En todas las modalidades educativas, ¿no? Partamos de eso, que tal vez no estaba claro. Partamos de la cancha. Tal vez ahí faltaba esa cancha, ¿no? En todas las modalidades, virtual, presencial. Ahí, ¿cuál sería su respuesta? Hay ese audio, que la perdemos. Ese audio, que no la perdón. Positivo en esa parte, ¿no? Sí puede una clase presencial ayudar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos muy positivo. Alguien está muy feliz, está happy. ¿Quién puso muy positivo? A ver, adelante. Antes que nos vayamos a otro ladito. Vamos a ver por ahí. ¿Quién dijo positivo? ¿Alguien? Miren que me gustaba que estaba happy y ya no. ¿No se acuerdan quién contestó? Porque tenemos... ¿Quién contestó muy positivo, compañeros? Nada. Está arrepintiendo. Pero miren lo que tenemos. Aquí tenemos, no existe uniformidad entre el acceso a las TICs, pero hay que buscarla. Uy, ¿quién puso esto por acá? Necesitamos aclarar. Yo. Nilo. Adelante. Sí, considero eso porque de esta manera virtual no se sabe no se puede tener un diagnóstico total de cómo están ingresando los demás o tus estudiantes a la línea, ¿no? Siempre hay limitaciones, hasta de que se corte la comunicación o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es un medio bien interesante, pero hay que buscar también la manera de democratizar eso, ¿no? En el acceso. Y también porque también creo que generacionalmente, digamos en nuestro caso, en el del curso, debe ser distinto, ¿no? Tener 20, 30, 40, pero depende, no sé, pero yo creo que eso es distinto. Para mí, estoy amaneciendo con las TICs. Pero mire, vamos a encontrarle, las TICs tienen una variedad muy grande. Nosotros vemos videos en el Facebook, en WhatsApp. ¿Por qué no las clases las pasamos en videos cortos o en micropíldoras chiquititas donde todo el mundo pueda acceder y puede visualizar? Entonces tenemos que dar con la TIC. Puede ser que no sirva las clases virtuales, entonces hay que ver con qué, ¿no? Entonces las TIC es bien, pero interesante, Nilo, es bien amplio, ¿no? Entonces hay que dar qué herramienta voy a utilizar, ¿ya? Entonces eso es un poco cuando se pongan con la propuesta. Tenemos un minutito por ahí. Escucho. Escucho. Significa, o sea, complementando, significa que las TICs no solamente tienen que ver con las modalidades virtuales, ¿no?
online, sino que también son herramientas que se pueden aplicar en la modalidad presencial. Solo era eso. Sí, ¿Cierto? claro, cuando veamos un poquito la realidad aumentada, se puede hacer virtual o presencial. Cuando veamos lo que le decía, ¿no? La inteligencia artificial puede ser presencial o virtual. Depende, depende. Ahora mismo, lógicamente, lo que dice Nilo es cierto. Yo quiero estudiar el diplomado, la maestría presencial, pero por lo que me está ocurriendo me estoy yendo a lo virtual. Cuando tenga la opción, me quedo con lo presencial. Y si yo quiero ser docente, pues también para mis estudiantes quiero la presencial. ¿Pero puede ingresar la presencial, las TIC? Sí. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y si las TIC desarrollan las habilidades socioemocionales presencial o virtualmente. Si se lo creen o no se lo creen, cada uno puede tener su opinión. Ya que yo les he dicho desde el principio que las TIC no resuelven todo. También el método tradicional puede ser perfecto. Comienza a grabar otra vez. ¿Quién contestó? A ver, pueden ver en la pantalla, lo leo. La construcción de las habilidades pueden gestionar como el análisis y los juegos de roles. A ver, un poquito. Yo respondí, A ver, cuéntenos. si se aplican, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación en una clase, depende cómo el docente va a direccionarlo, ¿no? O sea, obviamente que si gestionamos que hagan un análisis en base a un video que se les presente o se asume una dinámica de juego de roles utilizando la tecnología, uno puede captar la atención de estas personalidades disruptivas, enfocándolos en que hagan alguna actividad y al mismo tiempo ya con el análisis que presenten vaya a generar la empatía. Como son medios, entonces por sí solos, como decía usted hace rato, no van a resolver las cosas, no depende cómo los utilicemos. Sí. La mayoría está utilizando tecnología de la información desde que ya están presentando diapositivas en su clase, ya es un tipo de tecnología. Pero si las diapositivas son puro letra, obviamente no van a captar la atención y se le va a dispersar la atención de la clase y puede que se pierda el grupo. Pero si hay otra dinámica... Pero igual, espere que le corte, pero igual ya está utilizando tecnología. Sí, un PowerPoint es tecnología, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, prácticamente ya la irrupción de las tecnologías está dada ya de un modo u otro, ¿no? Desde que le mandan mensajes por WhatsApp a sus alumnos y le preguntan algo, ya está la tecnología por medio. Pero cómo se gestione es la clave. Porque de nada me va a servir tener un grupo de WhatsApp si de los 500 mensajes, 498 son memes o que están preguntando sobre la tarea y no están gestionando nada. Entonces, cuando nos vamos a ese quesito, a ese círculo que teníamos, ¿no? ¿Se acuerdan ese círculo que hemos hecho antes? Aquí estaban los conocimientos, muy bien, me están enseñando sobre ingeniería, muy bien, perfecto. Aquí teníamos otra parte que tiene que desarrollar y otra parte. ¿Se acuerdan qué había aquí? A ver. Pero se hace la parte del comparar, el análisis, esta parte que habilidades. está aquí eran aquí las habilidades, ¿no? Las habilidades de pensamiento. Veíamos el ejemplo de la otra vez de cómo los niños resolvían el problema de un puente. Entonces, estaban aplicando un análisis al mismo tiempo que estaban aplicando un juego de roles, ¿no? Porque ellos asumían el rol de un ingeniero. La comunicación ya era estaban, bueno. Y ya estaban de algún modo gestionándose las habilidades del estudiante. Al mismo tiempo que estaban trabajando en equipo también. Entonces, ya habían habilidades, también estaba la parte interpersonal y la comunicación. Eso, ¿no? Y el sentimiento de haber resuelto el problema estaba enfocado a la cuestión del autoconocimiento, de ver las posibilidades que ellos tienen y de qué manera pueden presentar su potencial como estudiantes. Relaciones, el tema de las relaciones interpersonales que decíamos, ¿no? El tema de conocerse a uno mismo, ¿no? La autoestima, si no daba con la solución, seguía y seguía. Las habilidades de pensamiento, como lo que decía usted, ¿no? El análisis. Esto sería lo que se llama un aprendizaje integral, si lo podemos desarrollar. Muchas veces nos quedamos aquí en esto, en los conocimientos, ¿no?
pero vieron que ahí se utilizó un active que era simulación, un simulador. Puede ser presencial o puede ser virtual, no importa. Está, ¿no? Muy bien. Ese análisis de Manuel fue clave. Sí, para las generaciones. Bueno, esto no sé si fue Nilo o Erika. Ahí, no lo... Fui yo. ¡Eh! Erika. Ya la vi. No vamos a entrar en generaciones. No me gusta. Todos somos iguales y las edades son iguales. No. Y usted no es mayor comparado a todo lo que hay por acá. Hay más dinosaurios que usted, ¿ya? Todos son viejorros también. Así que no me sirve. No me sirve. Seguimos. ¿Y qué tenemos? Que todo eso lo podemos utilizar ¿qué? Todo eso se puede ver si producimos en el estudiante o no. Como vimos, se puede ver haciendo distintas pruebitas y vemos si estamos desarrollando las habilidades o no, si estamos generando lo que son funcionalidad en el aprendizaje o al final no estamos provocando. Entonces, durante toda la vida. De ahí tenemos que aparece una parte muy importante. ¿Cómo vamos a gestionar todo eso? No se olviden que era otra vez, esto para que le quede de memoria. Conocimiento, algo cognitivo, conocimiento de sí mismo, las habilidades y lo interpersonal, ¿correcto? No se les olvida. De ahí, ¿cómo se gestiona? Con las emociones. Lo que pueda transmitir el profe. Y además de eso, lo que él pueda generar en el resto de los estudiantes. ¿Qué me dicen? ¿No me dicen que eso está chévere? ¿Jugar con las emociones? ¿O ustedes Sí. o han jugado con ustedes mucho en la vida, con sus emociones? Además que eso, dicen desde el punto de vista del neuroaprendizaje, se explica, ¿no? El tema del efecto espejo, por ejemplo, y las emociones que debe transmitir el docente, ¿no? A los estudiantes. Pero hay muchos tipos de emociones, ¿no? Sí. Amigo. Emociones, bueno, el docente tiene, en cierta forma, hemos aprendido que el docente tiene que transmitir esas emociones y las emociones positivas, ¿no? Para motivar al estudiante a aprender lo que está enseñando. Bueno, pues vamos a ver un poco. Imagínense, partimos de esto, fundamental. ¿Y qué es? Que las emociones están en el corazón de la enseñanza. Oye, bonito esta frase, ¿qué me dicen, no? Si están en el corazón de la enseñanza, ahí tienen que estar, ¿no? Hay que considerarla. Las emociones son indispensables para la toma racional de decisiones. ¿Qué quiere decir? ¿Que alguien no va a aprender? Si no está emocionado. Suena un poquito, ¿no? Un poquito raro, pero si no está alguien emocionado, no va a tomar la decisión de aprender. Es igual que con lo que juegan con nosotros, ¿no? En el neuromarketing. Si usted no está emocionado para comprar, ¿qué va a hacer? No lo va a comprar. No compra. No compra. Y a veces compramos por emociones, ¿no? Compramos cosas que después al final nos sentimos que nos han engañado, ¿no? Por ahí. Una compra emocional fue el inicio de la cuarentena y la gente en base a esa emoción reaccionó a comprar lo que pudo y al final no ocupó ni el 100% de lo que compró. ¿Y qué hicieron ustedes? Se emocionaron porque dijeron, vamos a seguir con el diplomado de educación superior y vamos a pagar el siguiente módulo porque queremos seguir aprendiendo. ¿Eso les pasó a ustedes? Ya, miéntanme. ¿Quién dijo eso? Ya. Pero creo miren que esto. le dicen ahora estaba un poco, bueno, leyendo un libro sobre eso y, bueno, más que todo sobre el tema de las motivaciones. Creo que las emociones vienen a ser parte característica de esa motivación, de una motivación para que el estudiante pueda aprender, ¿no? Y creo que eso se refiere en parte a lo que está comentando. Y miren, la última. Le escucho, pero la última. La emoción forma parte de la cognición, del aprendizaje. Entonces, no hay aprendizaje si no hay emoción. Ya está, más claro.
¿Quién hablaba por ahí? ¿Escuchamos? Yo le decía que guarde su opinión para el foro. Ah, ya. Pero está conmigo que tenemos esto. La emoción está en el corazón de la enseñanza, eso ¿no? La emoción son indispensables para tomar una decisión y la emoción es parte del conocimiento. Importante, ¿no? Pero ahí yo les decía que todo espacio nuevo vamos a utilizar el tema de la virtualidad. En esa virtualidad hay una fase emocional que se llama un constructo multidimensional. Hay una parte de miedo, donde percibimos, ¿no? Ustedes una situación nueva, donde perciben algo nuevo, distinto, y aparece una emoción. Y eso es lo que se llama una experiencia cognitiva. Quiere decir que gracias a ese miedo y a esa situación nueva, está aprendiendo. ¿Ya? Después de eso, puede aparecer un cambio fisiológico en usted. Puede empezar a sudorar. Utilizo el ejemplo de usted, ¿no? Erika, se puede poner nerviosa, no sé qué, y puede salir corriendo. O se puede congelar. No, Pero me pongo rojo a veces. ¿Sí? Me sonrojo. Eso me pasa. Y entonces ahí puede ver. Pero cuando maneja eso, al final va a producir aprendizaje. Entonces, porque aparecen esos tres componentes. Entonces, en todo aprendizaje, el docente tiene que manejar que el estudiante en un principio va a tener un miedo, va a ponerse nerviosillo y va a huir o se va a quedar. Es como Nilo o Erika. O se quedan o se van. Espero que se lo piensen. Prefiero que se congelen antes de que no vengan a la clase. ¿Qué va a hacer usted, Nilo? ¿Va a seguir con la virtualidad o no? Voy a seguir también Eso. a lo hecho pecho. Eso, esas son. Muy bien. Pero yo Tarde no para, dije nada en contra. para retirarse ya. Yo Bien, no dije Nilo. nada en contra, se está confundiendo, pero... Vamos todavía, Nilo. Era María Elena. Era María Elena, sí. Utilicé el ejemplo con... Ya se sonrojó, la estoy viendo. La vamos a poner en grande. Se sonrojó. Sí, seguimos viendo los partidos de la selección. A ver, deje los partidos y nos vamos a qué? A las emociones, ahora sí. Seguimos manteniendo la misma emoción sabiendo de que el resultado va a ser generalmente favorable, ¿no? Porque es raro pues, que rindan. Pero aún así la emoción de ver el partido lleva a que uno se siente y pierda 90 minutos de su tiempo a veces, ¿no? Usted que es del Barcelona, porque yo lo sé que es del Barcelona, como va a perder la liga, y va a ganar el Madrid, ¿qué tipo de emoción va a sentir? ¿Primarias, secundarias o mixtas? A ver. Primaria, va a ser disgusto. Disgusto, muy bien. Entonces, todo esto lo podemos producir en el aula, ¿no? Por ejemplo, ira, tristeza, miedo, disgusto, placer o sorpresa. Imagina todas las cosas que podemos producir, ¿no? Manejar nosotros. Qué responsabilidad que tenemos. Y por eso se han metido en el rollo del diplomado y de la maestría, para manejar esto súper bien, para tener herramientas, ¿no? Para tomar decisiones. Pero si producen las secundarias, serían, cuidado que va a haber preguntas, ¿ya? Secundaria, empatía, compasión, vergüenza, culpa, orgullo, envidia, desilusión, celos, alivio. También se pueden producir celos, imagínense, dentro de espacio de aprendizaje. Emociones mixtas, que sería inseguridad, frustración, soledad, angustia, humillación y remordimiento. Todo esto tenemos que conocerlo. Y ahora me traslado, cuidado, pregunta, puede ser que después haya pregunta de emociones primarias, secundarias y mixtas, porque esto es fundamental, pero me traslado a una pregunta. Esta es la pregunta de ahora. ¿Qué sucedió en su cerebro cuando vio las imágenes de la presente despedida? ¿Se acuerdan que Evo salió del país? ¿Se acuerdan de esas imágenes o no? Por si no se acuerdan, yo se las traigo acá. Nos acordamos. Ajá. Yo se las traigo acá y van a ver qué sienten ustedes. ¿Se lo pincho? Vamos a ello. Precisamente circula un video en el que se observa cómo Evo Morales se despide de todos los que le acompañaron. Entre ellos también se encuentra Álvaro García, que recordemos llegó con él a México.
Bueno, no sé si la habían visto el video, pero ahora nos trasladamos a la pregunta. Y la pregunta es, vamos a ver, ahora la vemos en pantalla. ¿Qué sucedió en ustedes a nivel cerebral cuando vieron estas imágenes que hay en el video? Tenemos la opción de tristeza, miedo, soledad, desilusión, rabia, no sé. A ver, respondan por ahí. Así ya sé quién son del más. Pero tal vez no tiene que ver nada con ser del más. Vamos a ver esas contestaciones, los espero. Sintieron tristeza, miedo, soledad, desilusión. Es un ejemplo de lo que nosotros podemos producir dentro del aula. A ver esas respuestas si las veo por ahí. Una respuesta por ahí, ya voy viendo. Ahí vamos viendo. Por ahora está saliendo desilusión y está saliendo rabia. Vamos a ver si se multiplican un poquito la... No se puede. ¿Pueden ir? ¿Tienen problemas con contestar? No, sí. Sí. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Les permite o no les permite? Dígame. No permite, Elise. Uy, bueno. Solamente 3 opciones puedo ver, no puedo ver más. La emoción que estoy buscando no está. Vamos a ver. Yo les ayudo. La mía tampoco, pero igual. La que más acerca. Y vamos a ver qué nos salió. Bueno, ¿Qué nos ha salido primero? Rabia. Han sentido rabia, después desilusión y tristeza. Como ven, distinto, ¿no? ¿Qué ocurre? Ha habido personas que han sentido rabia, desilusión. ¿No sentimos lo mismo? ¿Cuál sería la conclusión? Porque todos deberíamos estar igual, ¿no? Todos sentir rabia, o miedo, o soledad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no tenemos los mismos sentimientos si es el mismo espacio de aprendizaje o el mismo momento que hemos vivido, ¿no? Todo el mundo nos hemos trasladado al momento donde Evo tuvo que abandonar el país. Todos hemos vivenciado lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Después de que 3 personas han respondido. Porque son ¿Alguien las tiene una percepciones. Pues la variable de empatía, pues la identificación interpersonal puede ser con ella. Yo creo que es cuestión de percepciones, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, ¿quién tiene que manejar eso? El docente. ¿O no? El docente tiene que estar así, vigilando para ver qué están sintiendo en el aula. Si emociones primarias, secundarias o mixtas, ¿correcto? Correcto. Porque puede ser que yo piense, no, ya, van a sentir una mixta, que va a ser relacionado con el interés, ¿no? Y puede ser que de repente están todos con rabia, con soledad, con tristeza. ¿Y qué ocurre? Que yo no estoy transmitiendo emoción. Y si no estoy transmitiendo las emociones y no manejando las emociones, no estoy produciendo conocimiento. ¿Vieron? El lío este que nos hemos metido de Evo. Bueno, vamos a dejar a Evo, ¿no? Miren, si fuera que les ha producido tristeza, en esta parte del cerebro se le iluminaría, como ven. Si les ha producido alegría, aquí. Si le ha producido miedo, rabia. Las emociones se localizan en una parte del cerebro. Por eso nosotros podemos saber si están produciendo a sus estudiantes eso o otra cosa. ¿Por qué? Porque nos lo dice el cerebro. Entonces, con que le coloquemos un chulito de eso, ¿no es? Que transmite lo que es el impulso, podríamos saber qué ocurre. Yo les creo, no me han engañado, ¿no? ¿O me han engañado con las contestaciones? No, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que tenemos
los tipos de emociones. Le dije que había preguntonas. Primaria, secundaria y mixta. A ver cómo los ordenamos. Uy, uy, uy. Aquí no va a pillar la pregunta. La tristeza será secundaria, mixta o primaria. La desilusión no me lo tomen en cuenta porque aquí parece que está escrito en cualquier otro idioma. Está en portugués. La desilusión está en secundaria, mixta y primaria. La soledad es secundaria, mixta o primaria. Ahí, a ver, la respuesta. Tenemos una persona que ya ha respondido. Tristeza es mixta, primaria o secundaria. Solamente hay una opción, ¿no? Pero lo importante es tener en cuenta que el docente tiene que manejar las emociones dentro del aula. Y también tiene que conocer que las hay las primarias, secundarias y las mixtas. Y están localizados a nivel de cerebro. Muy bien. Onel, ¿ya pudo contestar por ahí? ¿Qué contestó usted? La tristeza primaria, la desilusión mixta. A ver, un poquito. Tristeza puso primaria, ¿no? La desilusión la colocó como Secundaria, creo. perfecto. Y la soledad Mixta, ¿no? Vamos a ver, vemos si está correcto o no. Veamos. Andiamo, ¿no? Miren, tristeza primaria, desilusión secundaria y soledad mixta. Correcto, perfecto. Pero como pueden ver, hay personas que le pegaron un fallito, ¿ya? Ese análisis es interesante. Muy bien, qué bien. Entonces, no se olviden ese arco donde todo es manejado por el tema emocional. Hay un mensaje que va a haber flexibilización el 1 de julio. ¿Qué emoción siente? A ver, cuente esa flexibilización. Si la alcaldesa está planteando flexibilización a partir del 1 de julio. Ante esta emoción en nosotros. Ajá. No sé cuál sabe entre todos qué sienten. Y dependiendo de lo que sienten, podrían localizarse en una parte del cerebro que lo ven. ¿Qué sienten ante esta noticia? Pues se podría localizar aquí, como lo ven. ¿Ven qué parte del cerebro donde se localizan las emociones? En ese ladito. Es donde tenemos la parte emocional. ¿Ya? Qué bonito. No me digan que no es bonito. Saber dónde se localiza. Eso tenemos ahí. Una serie de cortes sagitales a nivel cerebral y ahí tenemos. Cada uno de ustedes, como dijo Onel, con esa noticia que tenemos, que se le está produciendo, ¿no? ¿Qué tipo de primaria, secundaria, mixta? Y la podríamos localizar. Miren, todo esto es como lo podemos, ¿no? Y todo eso lo tenemos en el hipocampo, en esta zona que vimos el otro día. ¿Se acuerdan del hipocampo? Pues ahí tendríamos la representación. Muy bien. Qué bien. Entonces, si tenemos eso, pasamos a ¿qué? A ver que gracias al cerebro que tenemos cada uno de nosotros, tiene una funcionalidad. La amígdala que veíamos el otro día es la que nos dice si tenemos miedo o no ante una experiencia nueva, ante un conocimiento nuevo. La corteza será el director general de todo, como vemos, ¿no? Donde tenemos el lenguaje. La amígdala, el hipotálamo, como ven, es el que nos permite la homeostasis, la continua liberación. Y el que nos da relevo es el tálamo, pero el cerebro está viendo y está visto como una orquesta perfecta que funciona. Muy bien. Imagínense, y en esa orquesta perfecta también tenemos que los músicos, los artistas, como veíamos, también se les ilumina ciertas partes del cerebro en el aprendizaje. Entonces, todo respuesta de aprendizaje, si es de la música, se encuentra en diferentes partes. ¿Lo ven? Cómo se ilumina y cómo está desarrollado esas ciertas partes a nivel cerebral en los músicos. Y cuando ejerce el aprendizaje, ahí está, produciendo conexiones y conexiones. Pero esta persona maneja muy bien, y su profesor, el espacio emocional. Entonces está liberando emociones cada vez que
ejerce el aprendizaje. Estos son emociones, imagínense cómo se liberan, ¿no? Está ahí, feliz el cerebro. Como ustedes están ahora, bombeando ahí, feliz, 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 ¿no? Como este cerebro del músico aprendiendo lo que le gusta. Lo van viendo por aquí, qué bonito. Entonces, hay que crear, ¿qué? Espacios de aprendizaje donde lo que hemos visto, conocimiento, no se olviden, conocimiento, habilidades, relaciones interpersonales. Y todo ello se registra, como vemos aquí, ¿no? En la amígdala. Con situaciones de aprendizaje y emocional. Entonces, si la amígdala es el que estimula las emociones, y lo vemos aquí en esta imagen, en esta neuroimagen, la pregunta es fácil. ¿Por qué nos interesa cuando les pregunten a ustedes determinar la amígdala cerebral? ¿Cuál es su función? ¿Qué nos interesa? ¿Cuál será lo que nos interesa? Vamos a subir un poquito más ahí arriba. Y será porque afecta a los recuerdos, a los sentimientos, a la conducta sexual, por actuación. Es la región del cerebro que se encarga de hacernos sentir las emociones, vinculada a la agresividad o a la ingesta. ¿Por qué nos interesa la amígdala? Pues lo que estábamos viendo, ¿no? No me digan que no, ¿por qué era? Porque era la parte, a ver esas contestaciones. Tenemos 6 personas. ¿El resto qué está pasando ahí? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Quién ha puesto vinculado con la agresividad? ¿Quién está agresivo hoy? ¿Quién ha contestado esto por acá? Por Dios, no me asusten. ¿Quién ha contestado vinculado a la agresividad? ¿Quién contestó eso? ¿Nadie? No sé. Por ahí estaba con la amígdala inflamada. Uy, 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 ¿qué es la del cerebro? Es la amígdala del cerebro. Se encuentra en el hipocampo. Está bien abajito y se encarga de impulsar las emociones. Uy, uy, le vamos a lanzar algo a la cabeza. La amígdala es muy importante de estudiarla en los procesos de aprendizaje. Y entonces siempre no se van a olvidar, porque es el tema que se encarga de, el tema de, que teníamos ahí, ¿no? Muy bien. Seguimos, que aparece un concepto que se llama, ahí Manuel se nos está riendo de nosotros ahí. ¿Qué ha pasado ahí con la amígdala? Y tiene 2 además inflamadas. Espero que la del cerebro no, porque quiere decir que o se le van a explotar las emociones o agarró un constipado a nivel cerebral. Una de 2, ¿no? Entonces, tenemos que aparecer lo que es el tema de la empatía y manejar. ¿Y a través de qué son? De las llamadas neuronas espejo. Que eso es lo que veíamos, ¿no? La capacidad que tenemos todos de percibir las actividades de otro y la intención que los motiva. Entonces, ¿qué tiene que ser clave para el docente? Esto. Saber qué le motiva a una persona para querer aprender. No, pero yo como docente, yo sé mucho de mi materia, yo que me tengo que preocupar, ¿no? Que se preocupen ellos en venir emocionados, ¿no? Como viene Manuel con esas ganas y esa sonrisa. Que se preocupe él. Yo como docente, a mí que yo enseño sobre el tema de tecnología y listo, ¿no? Bueno, si están de acuerdo. Así de fácil. Así era. Hace 20 años era así. Ajá. Muy bien. Entonces, desde que se descubrió esto, hay que intervenir en eso, ¿no? Y para intervenir en eso, tenemos que proponer que esta escala, crear la motivación, la empatía, la autoconciencia, la autorregulación del aprendizaje, la asertividad, el trabajo en equipo, resolución. Cuando hagan su propuesta, porque ahora están definiendo su problema, van a ser su objetivo, van a tener que dirigir hacia eso. Si las TICs o las herramientas que van a proponer mejoran la autoconciencia, se ayudan a desarrollar la empatía, la motivación, la autorregulación, la asertividad, el trabajo en equipo, la resolución.
y por ende desarrollan el aprendizaje emocional. Entonces, cuando tomen decisiones, piensen en esta escala que aparece acá, ¿ya? ¿Me van a hacer caso o no? Yes. Dicen una pregunta, retrocediendo un poquito a lo que decía usted, que el docente tiene que identificar las emociones de los estudiantes y bueno, mostró las imágenes también del cerebro, pero en sí el docente va a identificar esas emociones en sus estudiantes con estrategias, con test, ¿de qué manera? No, usted lo tiene que apreciar lo que está pasando. Con la observación. Claro, porque por ejemplo, si no se está produciendo asertividad en los estudiantes, ¿qué tipo de emoción puede haber? Si no lo ve que están motivados, ¿qué tipo de emoción puede haber? Ya. Si no le ve que tenga una autoconciencia del mismo, ¿no es? De que mejore día a día. Entonces, tiene que ser, puede ser a través de test, a través de aparatos, si quieren en el laboratorio, o nos vamos a la observación. Y a las preguntas. Preguntas. Observación y preguntas. Preguntas. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo va? O preguntas que ni las hago, pero como le pongo un contexto, en ese contexto estoy observando lo que está ocurriendo. Entonces tengo que crear contextos donde, además de aprender, desarrollen las habilidades, la interrelación. Si no están produciendo eso, ¿qué tipo de emociones va a haber en ellos? Pues tal vez tristeza, desilusión. ¿Y qué va a ocurrir en ellos? Situaciones disruptivas. Y la otra que van a querer irse corriendo, ¿no es? Es uno de los factores cognitivos que afecta justamente al aprendizaje, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer. Y determinante, para que no se nos olvide nunca. Establecemos que la estructura de las neuronas espejo son determinantes. ¿En qué son determinantes? En el aprendizaje, que permite aprender de los demás, en el lenguaje, en la percepción de los estímulos y en la capacidad motora. La noche de hoy estamos planteando lo que son espacios de aprendizaje integrales, donde tenemos que tener el desarrollo de ¿qué? De las habilidades personales, la interrelación y lo que decíamos, el conocernos a nosotros mismos, además del conocimiento. Y todo ello tiene que ser manejado por el docente a través de las emociones. ¿Y qué le permite al docente hacerlo? A través de esa estructura que tenemos cada uno de nosotros, que son las neuronas espejo. Y esas neuronas espejo nos permite que, tanto en el docente como en el estudiante, el aprendizaje, aprender de los demás, en el lenguaje, en la percepción de los estímulos o en la capacidad motora. Solo veo 4 respuestas. ¿Qué está pasando ahí? Tiki, tiki, tiki. Por ahora, tenemos que percepción de estímulos, aprender de los demás. Bueno, ahí vamos viendo la comparación. Y los resultados. Ahí vamos viendo un poquito por acá, a ver quién me ayuda a interpretar. Bismarck, que ya está más tranquilo, que ya le veo que llegó a casa. ¿Qué puso usted? Yo puse primero la percepción de estímulos y aprender de los demás. Aprender de los demás y la percepción de estímulos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más? Sonia, ¿qué colocó? A ver, ese audio que no nos queremos perder su voz. La percepción del estímulo y aprendizaje. Tenemos, lógicamente, generalmente produce el aprendizaje. Pero ¿qué tenemos más? Primordialmente nos permite aprender de los demás, ¿no? En espacios de aprendizaje. Y percibir los estímulos, cómo otras personas pueden aprender, ¿no? Esos estímulos que nos llegan. Obviamente después ayuda al lenguaje y a la capacidad motora, por ende, ¿no? Que también es aprendizaje. Pero tendríamos eso por ahí. Eso podría ser una contestación válida, ¿no? Pero quiero más contestaciones por ahí. María Elena, ¿qué colocó?
Igual la percepción de estímulos y el aprendizaje. Pero denos algo más de... ¿Por qué puso eso? La percepción de estímulos, porque las neuronas de espejo nos permiten, como dice, ¿no? Tratar de entender a las personas, ¿no? Ponernos, o sea, son empáticas. Y nos puede llegar por el tema de la vista que podemos ver o la expresión corporal, ¿no? También, igual la imitación igual tiene mucho que ver. Imitamos a las personas por las cuales sentimos empatía. Súper. Y eso nos lleva al tema del aprendizaje, que después por ende puede ser para la capacidad de realizar cosas motoras, el lenguaje y muchas más, ¿no? Excelente. Miren que es primordial entonces. Pero todo ello tenemos en cuenta que hay unas etapas y el docente ¿qué tiene que hacer? Primero se tiene que dar cuenta, ahí yo me traslado y me traslado ¿a quién? A ver si le pillo a Roberto. ¿Qué tiene que hacer Roberto? Como docente se tiene que dar cuenta, las tiene que identificar, qué está produciendo, qué hay ahí. Y algunas las va a tener que aceptar. Le guste o no le guste las emociones que se producen. Si se está produciendo frustración, pues se va a estar... Si no se encuentra a gusto una persona, ¿qué vamos a hacer? La tenemos que aceptar, ¿no? Pero ahí, ¿qué va a tener que hacer? Que los estudiantes las expresen de otra manera adecuada. ¿Qué es otra manera adecuada? Que les ayude al aprendizaje. Y a que valoren el conocimiento. Y de ahí va a aprender de las emociones. De todos estos conflictos que se han producido acá, como los han aceptado, va a lograr aprender de una forma significativa. Entonces, esto es lo que tiene que hacer el docente. Primero, ojo al charque. Cuando la vea, la va a aceptar. No va a decir, no, pues si yo soy el super capo y en mi clase todos producen emoción, super happy, ¿no? No, aquí... Y puede ser que también muchas de las emociones que se manejen, ¿por qué? Porque yo pueda venir con problemas también. ¿No han tenido en cuenta eso? Que las personas pueden venir con problemas. Entonces hay que aceptar ese problema o esa situación que tenga, pero ayudar a expresarla de manera adecuada y aprender a través de las emociones. Este es el ciclo que tiene que conocer el docente. No se preocupen que vamos finalizando, pero vamos a ingresar nuevamente, ¿ya? Cuando nos salimos y ingresamos otra vez nuevamente. Después de ese ciclo, tenemos que ver lo importante. Y lo importante que es lo que hemos visto, que todo se refleja aquí. En el hipocampo para la atención y para la memoria. Pero siempre y cuando manejemos ese ciclo que hemos visto de emociones, ¿no? Nos damos cuenta de las emociones. Ese es el cerebro que puede pasar en un estudiante. Nos damos cuenta de las emociones, las manejamos, eso es lo que se está produciendo. De ahí la persona aprende de ellas. Eso es lo que se produce dentro del cerebro. A nivel del cerebro, eso es lo que se produce. Entonces, no se olviden el ciclo. Estos son liberación, ahí hay liberación de noradrenalina, nuevas conexiones, nuevas neuronas, pero se produce eso. Miren qué bonito, todo lo que se produce a nivel del cerebro. Ahí de lo más simple, y cuando se producen esas conexiones, se produce aprendizaje. Pero siempre va a haber esa parte emocional. Así, si lo viéramos más a nivel de microscopio, tendríamos ahí. Y mire, qué bombardeo de información y de conocimientos. Ahí, qué bonito, no me digan que no. Pues eso es lo que podríamos nosotros producir si manejamos el tema emocional en el aula, viendo lo que hemos visto con ese aprendizaje. Y de ahí que tenemos que el aprendizaje emocional nos va a mantener y nos va a controlar la conducta, las funciones ejecutivas que nos lleva para aprender, y todo ello va a desarrollar habilidades intelectuales, matemáticas, lectoras. Entonces, tenemos que un ambiente emotivo es favorable para el aprendizaje y es el aspecto a desarrollar por cada uno de los docentes, ¿no?, que tenemos. Entonces, nuestra intervención tiene que ser basado en ese círculo que hemos visto, en ese quesito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser los maestros, ¿no? ¿Han visto en Santa Cruz cómo ha habido esos truenos? Pues nosotros tenemos que ser los maestros de la orquesta. Entonces, podríamos ponernos a ser los maestros de la orquesta, ¿no?
¿Qué me dicen?